En mi casa, como me decían que el dolor de regla era normal y yo no podía faltar a la escuela por el dolor de regla, lo que hacía es tomar café con sal para vomitar. Y el diagnóstico que me dieron fue fibromialgia. Yo desde los 21 años hasta los 36 he estado pensando que todo era la fibromialgia. Pero la cirugía, yo la temo. Sí. A mí no me ha dado beneficios. ¿No te los ha dado? Nunca. No, es que fíjate, 3 meses para una resonancia. Digo, con la endometriosis, o sea, no sobrevaloréis la unidad de endometriosis, ni los hospitales, no los sobrevaloréis. Tienen los recursos que tienen. Es una enfermedad muy cara, yo siempre digo, es una enfermedad de princesas, porque requiere fisioterapia de suelo pélvico, requiere una nutricionista, requiere psicólogos, y eso las unidades todavía no lo tienen. Hasta un año sin ir al colegio. Joder. Un año entero, por bullying también. Días Impares, un podcast de Iñar Garrido. Bienvenidos a Días Impares. Antes de que se me olvide, soy Iñar Garrido porque llevo esta segunda temporada que no he parado, porque llevo 2 semanas intensas grabando episodios así y todavía no he dicho cómo me llamo. Entonces es importante decir que Días Impares es un podcast de Iñar Garrido. Dicho esto, hoy yo creo que estoy muy feliz, estoy muy contento porque viene una fan del podcast, una oyente. Total. Susana González Rodríguez, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por ofrecernos este espacio tan necesario para nosotras, así que encantada de estar aquí. Bueno, Susana, yo siempre suelo hacer entrevistas a creadores de contenido, a gente, si no es influyente, que me parece interesante, pero también creo que hay que darle visibilidad a algunas cosas, y yo creo que hoy es el mejor ejemplo de todos, porque hoy vamos a hablar de la endometriosis. Sí, es difícil señor, de decirlo. Muy difícil. De hecho, hay mucha gente que dice ¿qué? Claro, normal. Es muy difícil. Ya empieza la gente a concienciarse y a saber lo que es, pero cuesta. Bueno, antes que nada, a todos los invitados les he hecho una pequeña sección. A ti también te la voy a hacer, que se llama El Consultorio. Son 10 preguntas rápidas. Así de fácil contestación, así que cuando estés lista. Perfecto. Todavía yo no tengo cabecera hecha, pero si la hubiera, este es el momento para ponerla. Perfecto. ¡Por mi hija mato! Pim, pam, toma. Que me quedo sin comer. En Días Impares. En Días Impares. Abril, cerrar. El consultorio. Joder. Vale, Susana, ¿lista? Sí. Va, nombre completo. Susana González Rodríguez. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? ¡Buah, qué difícil! La vida es bella. Ay, qué bonito. ¿Qué comerías por el resto de tu vida? Tortilla de patata. El objeto más absurdo que tienes en casa. ¡Buah! 1000 cosas. Pero, ojo, qué difícil preguntan. Más absurdo, pues es que son 1000 cachivaches que voy acumulando, pero no sabría decirte, no lo sé. La última persona que has stalkeado, es decir, que has mirado en redes. Vale. Estoy pensando porque hoy no he entrado apenas. Me he quedado así como en blanco. Si quieres pasamos palabra. Sí, pasa palabra. Cuando Perfecto. me acuerde te digo. ¿Creador de contenido favorito? ¿Tú uno de ellos? Ay, estaba ahí esperando a que lo dijeras. Ay, me encanta Saldo Baric. ¡Anda! Sí, me encanta. Sí. Y hay muchos, pero me da por rachas. Tu mayor red flag, no sé si sabes lo que es. Mala, como una red que no me guste. Algo que digas, aquí siempre fallo. Pues a ver, generalmente son perfiles que están muy enfocados a una causa solo, porque al final te quedas ahí y sin querer, al final si solo escuchas una versión, como todo en la vida, pues no conoces más allá. Yo soy una persona que me gusta la gente y me gusta conocer todo tipo de situaciones, todo tipo de causas y empatizar siempre. Susana, celebridad con la que te casarías sin pensarlo. Brad Pitt. ¿Cuál es tu sueño? Pues uno de ellos es que haya cura de esta enfermedad, o por lo menos un diagnóstico temprano, uno de ellos. Y última pregunta, ¿cambiarías algo de tu pasado? No. Vale. Nada.
Y bueno, sí, el último perfil que he mirado precisamente ha sido el de Euskadi. Ah, vale. El de la asociación. Estaba Claro. pensando porque he tenido que entrar a unas cositas y sí, es lo que he visto hoy. Pues nada, vamos a hablar de ello, pero antes, para que la gente sepa un poco con qué persona estoy ahora mismo hablando, estoy tratando de esta enfermedad, Susana González Rodríguez, si te puedes presentar y hablar un poco de por qué estás aquí, yo te lo agradezco un montón. Vale, a ver, el motivo principal de pertenecer a esta asociación fue porque veía que a pesar de que a mí me costó tantos años llegar al diagnóstico de mi enfermedad, todavía había mucho por hacer. Y hoy es el día que parece que no avanzamos, aunque se ha conseguido muchas cosas, pero el objetivo es eso, que a nadie le pase lo que a mí me ha pasado, porque es evitable. O sea, básicamente, aún no habiendo cura y demás, a las pruebas me remito, que una persona que recurre a nosotras tiene diagnóstico de la misma. O sea, algo que pueden llegar a tardar 10 años Claro. o más. Bueno, vamos a hablar también un poco de la enfermedad, muy necesario porque yo, claro, lo que hemos estado comentando antes, no todo el mundo sabe la existencia de esta enfermedad, pese a que la padecen 1 de cada 10 mujeres. Exacto. Se estima que hay, porque como hay muchas que no tienen diagnóstico, se ha hecho un cálculo de que es eso, 1 de cada 10 o más. O más. Desde que empieza la edad fértil hasta la menopausia. Incluso la enfermedad muchas veces continúa después de la menopausia. Joder. Sí, luego te explicaré. Vale, pues vamos a empezar hablando qué es la endometriosis. Vale, yo quiero aclarar, porque sí que es verdad que cuando se habla de endometriosis se asocia a lo ginecológico, y la endometriosis no es una enfermedad ginecológica como tal, es una enfermedad sistémica. Vale. Con esto, ¿qué quiero decir? Que, la primera teoría fue que el tejido endometrial, que es, digamos, para explicarlo a los oyentes que no conocen la enfermedad, ¿no? Te lo muy van a básico, agradecer. porque si me escucha un médico igual dice qué mal lo está explicando, pero yo quiero llegar a la gente, no a los profesionales con este podcast. Entonces, hasta hace poco se decía que ese tejido endometrial, que es lo que crece dentro del útero, que si no hay un embarazo se desprende en forma de regla, ese tejido. Decían que ese tejido viajaba por las trompas y se iba depositando en distintas partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que con cada menstruación o con cada regla, como le queramos llamar, eso seguía creciendo dentro del cuerpo, sin posibilidad de salir, con lo cual eso provoca mucha inflamación, mucho dolor y otro tipo de secuelas. La teoría actual, que tampoco es la certera, es que es un tejido similar al endometrio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque como estaba en partes del cuerpo a las que no podía viajar por las trompas, dicen, no, esto es un tejido similar, se comporta como el tejido endometrial. Entonces, esa es la última teoría. Entonces, por eso también es multisistémica, sistémica, que va a distintas partes del cuerpo. Entonces, muchas veces los ginecólogos no saben diagnosticarla porque no han ido a la zona. No, la enfermedad no está ni en los ovarios, ni en las trompas, ni en el útero. Entonces no lo ven. Pero sí que hay que recalcar a estos profesionales que cuando una mujer va con dolor de regla o síntomas muy asociados a la regla, que tienen que sospechar, que aunque no lo vean, tienen que sospechar. Que se encienda un poco la bombillita. Claro, porque hoy mismo he recibido una llamada de una madre de una niña de 17 años que lleva desde su primera regla con síntomas, y la madre nos conoció a través de una entrevista de la radio, se paró el coche y dijo, tengo que llamar a esa asociación porque mi hija tiene esa enfermedad. Entonces, claro, para mí es inconcebible que una madre con unos síntomas que tiene su hija sepa diagnosticar una enfermedad, un prediagnóstico. Claro. Y que un médico en consulta, con todo lo que le cuenta a esa persona, no dé un diagnóstico o tenga una sospecha. Es más, a veces nos llegan más diagnósticos de fisioterapeutas que saben de la enfermedad, porque llegan chicas medio cojas, con dolores lumbares, y ellos mismos dicen, oye, ¿no tendrás endometriosis? ¿Esto te pasa cuando te baja la regla? Sí, pues yo que tú consultaría al ginecólogo. Aún así el ginecólogo sigue diciendo que no. Claro, ¿nosotras qué vamos a decir? Claro. El médico sabe. Si el médico me ha dicho que no, pues no.
Cuando uno sospecha que tiene una endometriosis o alguien le dice, oye, tú no tendrás esto, lo que tiene que hacer es insistir y hasta que se demuestre lo contrario. Es más, si vas donde un profesional, aunque no lo vea, por lo menos te va a tratar como si lo tuvieras. Y ahí van a ver, oye, si esta chica responde a estos medicamentos que son para endometriosis, es que tiene endometriosis, hasta que se vea o lo busquen. Los radiólogos son muy importantes. A veces dicen, es que me han visto, el radiólogo me ha visto, me han hecho una ecografía y no ven nada. Es que hay radiólogos que no saben interpretar las imágenes. Claro. Es una especialidad. La endometriosis es una especialidad. No es ginecología, no es digestivo, no es urología, pero cualquiera de ellos debe por lo menos sospechar y derivarte a un especialista. Y eso nos cuesta mucho hoy en día. Oye, pues volviendo al tema del principio, que me ha gustado mucho, y digo, menos mal que has venido, porque yo lo primero que tengo es endometriosis, 2 puntos. La endometriosis es una enfermedad ginecológica crónica. Toma ya, pues primer fallito. No... Es el ginecólogo y sí que teóricamente viene de lo ginecológico, pero ya estamos diciendo, hoy en día se está diciendo, claro. No es la teoría exacta, todavía hay mucho por investigar, pero... Va más allá, como que se ha definido muy concretamente. Claro, si tienes ese tejido en el cerebro, ¿cómo va a llegar a través de las trompas? Entonces, y luego hay niñas que desarrollan la enfermedad antes de tener la menstruación. Anda, entonces no es solamente en el momento en el que te empieza a bajar la regla o así, no, viene de antes incluso. No, porque es un tejido también que dicen que es embrionario, es decir, tu madre cuando naces ya naces con ese tejido. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Que ese tejido, dependiendo si tu endometriosis es muy agresiva, puede reaccionar ante, por ejemplo, ya es un tema más farragoso y eso tendrían que hablar especialistas y demás, pero Vale. por ejemplo, hay disruptores endocrinos, como por ejemplo puedan ser también los pesticidas. Tú sabes de eso también. Bueno, mis padres. Claro, bueno, sí. Y entonces todo eso lo que hace es que hay químicos que actúan exactamente igual que los estrógenos son los que hacen que la regla se produzca. Entonces, si una niña está expuesta a muchos químicos, a pues eso, cremas, por ejemplo, o una mala alimentación, o un ambiente muy pues imagínate que vives en una ciudad, en un pueblo, donde se utilizan muchos pesticidas o donde se utilizan químicos o lo que cae del aire, como digo yo. Entonces, hace que ese tejido crezca como si produjeras estrógenos. Entonces es más compleja la enfermedad. De lo que sí que es verdad es que en los comienzos todo empieza progresivamente, entonces es muy difícil que una niña con 12 años ya tenga una endometriosis brutal. La que te digo de hoy, de 17 años, ya le han diagnosticado, una vez ha llegado a la unidad de endometriosis en Cruces, ya por fin le han diagnosticado una endometriosis profunda con 17 años. Es tristísimo. Tengamos en cuenta que lo que has dicho, que con 12, 13 años fue cuando empezó a... Con su primera menstruación, y la pobre con 17 años ya tiene esa endometriosis profunda, que la endometriosis profunda es cuando va más allá de lo que son los ovarios o las trompas, cuando ya está en otros órganos, entonces se considera profunda. Tú entiendo que tienes la endometriosis también profunda. Sí, bueno, yo en principio, según los médicos, no tengo ya endometriosis porque me quitaron todo, o sea, yo he tenido varias cirugías y en la última me hicieron una histerectomía radical, o sea, ya me quitaron todo, con lo cual no tengo ovarios, no tengo trompas, no tengo útero, no tengo nada, con lo cual en teoría no tengo endometriosis. Pero es lo que hablábamos antes, me quedó claro. Yo siempre digo, cuando la gente dice, es que me han operado y ya tenía que estar bien. ¿Tú sabes lo que es quitar una endometriosis? Es una cirugía mucho más compleja, dicha por los médicos, que una cirugía oncológica. Yo pongo el ejemplo, es como si tú juntas en una palangana unos chorizos, unas morcillas, unos huevos cocidos y lo mezclas todo con cola. Y ahora ahí empiezas a echar cositas pequeñas, unos arándanos, unas semillas, y de repente te dicen, venga, empieza a quitar semillas, empieza a quitar arándanos. Algo seguro que se queda. ¿Qué pasa? Que en mi caso quedó un trocito de tejido endometrial y ese, en función de lo que coma, en función de lo nerviosa que esté y demás, sigue no creciendo, pero sigue dando guerra, dolor, inflamación. Entonces
teóricamente no tengo endometriosis, pero quedan secuelas y restos que influyen mucho lo que, pues eso, o el ambiente en el que estés, el estrés es tremendo. Pero bueno, para cualquier enfermedad, yo siempre digo, eres lo que comes, y eres lo que haces, y eres lo que sientes. Vale, Susana, tengo una duda y es, ¿por qué cuesta tanto de repente? Claro, vamos a comentar un poco tu caso. Tú empiezas a sentir malestares o así desde tu primera menstruación a los 12, 13 años más o menos, y no es hasta los 35, 36 que de repente te dicen, sí, tienes endometriosis. Gran pregunta. Claro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó todos esos años? Bueno, lo primero es que cuando partimos de la base que es una enfermedad de mujeres, y las mujeres hemos nacido para sufrir. Segundo, si a nuestra madre le dolía la regla, ¿por qué a nosotras no? A tu madre le dolía, pues a ti te duele. O sea, hay muchos mitos y muchas cosas que han hecho que el diagnóstico llegue tarde. Luego también es verdad que no vamos a echar la culpa a la medicina, a los médicos, porque, como bien decimos, es una enfermedad que requiere de especialistas. O sea, tú no le puedes echar en cara a tu ginecólogo. Hoy en día un poco sí. Pero hace años yo luchaba contra ruedas de molino, porque de hecho mi hermana tenía endometriosis. O sea, yo cada revisión que iba, tiene endometriosis, porque como no se cura, pues en teoría sigue teniendo. Pero bueno, ya tiene mejor calidad de vida en principio. Vale. Se cuida mucho, o sea, también sus hábitos son muy saludables y eso le ayuda. Pero sí que es verdad que la primera parte es que se ha normalizado el dolor de regla, y hoy es en día que se sigue normalizando. Yo por eso a cualquier persona, incluido tú, o sea, si algún día tienes una amiga que le duele la regla, si es amiga además de verdad, o sea, insístele, aunque se enfade, No, si yo he ido al ginecólogo y el ginecólogo me ha dicho que no tengo nada. Claro, le ha hecho ecografías, pero si no es especialista en imágenes de endometriosis, no se lo va a ver. Puede ser el mejor ginecólogo, pero tienen que tener un poquito de humildad y saber que es una enfermedad que requiere de especialistas en todo lo que requiere la enfermedad, no solo en lo ginecológico, en radiólogos, urólogos, todas las especialidades. Entonces, habría que insistir a estos especialistas y que deriven los casos que no consiguen diagnóstico, que los deriven a unidades de endometriosis, que en España las hay. Las hay. Las hay. Eso no Concretamente en el Hospital de Cruces existe una unidad de endometriosis que se ha formado, o sea, que lleva años. Cuando empezó, pues no era igual, lógicamente, porque son personas como tú en tu profesión, cada año harás mejor las cosas. Dirás, ¿cómo hacía esto? ¿Cómo hacía el otro? Pues ellos igual. Entonces, están investigando también, hay que darles oportunidades, pero si alguien te va a poder ayudar, va a ser gente que está implicada en la enfermedad y que son vocacionales. Y eso te lo encuentras en las unidades. Concretamente en Cruces hay una unidad a la cual tienen acceso cualquier mujer que quiera una segunda opinión en el Hospital de Cruces, tiene derecho. Se lo niegan en consulta. ¿Qué me dices? Sí, una mujer va... pues la chica que te estaba contando antes ha insistido a su ginecóloga, a la ginecóloga de su hija, y que no, que le van a hacer lo mismo, que le van a mirar lo mismo, que no tiene nada, o sea, estamos ahí. Hay muchos egos, a pesar de ser sanidad y ser salud, hay muchos egos y no todo el mundo quiere que tú vayas a una unidad porque piensan además que te van a hacer lo mismo. Y la realidad no es esa. De hecho, te podría decir que de cada 10 chicas que ayudamos a ir a la unidad, ¿sí? Te diría que 10 consiguen un diagnóstico de endometriosis. O sea, igual de 100, una no ha conseguido. O sea, te hago el porcentaje de 10 consiguen. O sea, y es fundamental, porque es una enfermedad que hay que tratarla. Claro. Porque la calidad de vida de la persona depende de si el diagnóstico ha sido precoz. Claro. Cuanto antes te traten la enfermedad, es como el vaso, ¿no? Tú tienes un vaso, si con 12 años tú tienes la enfermedad, pues el vaso está abajo del todo. Entonces, si se va llenando y tú lo miras, el vaso, vas viendo si sube o no sube el agua. Claro. Pero si no lo miras, cuando lo miras con 36 años, o sea, cuando han pasado X años, en el caso del vaso, el vaso se va a desbordar. Entonces, ahí es la hecatombe, porque hay que tomar medidas urgentes. O sea, hay chicas que dicen, pero bueno, ¿cómo me van a tener que operar si me acaban de diagnosticar? Es que si no te operan ahora,
es que no me quiero operar. Y digo, es la última opción, pero es que en tu caso has llegado al límite, entonces Claro. igual necesitas una cirugía o cambiar hábitos, controlar la enfermedad. Entonces es muy... Y para eso necesitamos formación por parte de los que no son especialistas, para que sean capaces y vean la importancia de derivar a esas chicas y que no se colapsen las unidades de endometriosis. La unidad de endometriosis no está para dar un diagnóstico. La unidad de endometriosis está para atender una cirugía importante, para dar tratamientos importantes, lo otro que lo atiendan en los ambulatorios. Perdón, No pasa pero nada. ahí fallamos, ahí la sanidad falla. Pero en toda España, ¿eh? Por tanto, faltan muchos especialistas. Hay escasez de especialistas en endometriosis. Sí. Wow. También hay una cosa, tengo por aquí una cosa que he mirado en internet y es que tu objetivo es bastante claro, así me lo ha dicho, he estado investigando, y es que el dolor menstrual deje de considerarse normal, Exacto. palabras textuales, y se investigue desde el inicio. Exacto. Desde el minuto uno que va una chica. Y también es verdad que no hay que asustar en general a las mujeres porque, a ver, sí que es verdad que las asociaciones y las afectadas de hace 20 años nos hemos encargado, 100% de decir que es una enfermedad incapacitante, que no se puede vivir con ella, que nos están matando. Claro, tú imagínate, una niña de 15 años que se mete en internet y pone dolor de regla y ve, ¡ah! Me voy a morir, esta enfermedad me está arruinando la vida, Claro. no voy a poder tener hijos. No. O sea, tenemos que lanzar ya el mensaje de que si tú consigues un diagnóstico precoz, pues bueno, es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que produce dolor, pero con acompañamiento, con tratamientos y demás, pues va a ser muchísimo más fácil y no te va a afectar a otros órganos, te puede afectar, pero con control todo va a ser mejor. Por eso el objetivo principal al día de hoy, que no hay cura, es el diagnóstico precoz. Es fundamental la calidad de vida de estas mujeres que puedan vivir con esta enfermedad y no hacer un drama, porque hoy en día, ya digo, como se pongan a mirar en internet, yo siempre digo, no miréis. Hombre, no, o sea, siempre cuando se tiene algún síntoma de cualquier cosa, esto nadie lo hace, yo incluido, siempre recurrimos a internet, pero internet no es médico. No. Internet no es especialista. Te vale para saber qué hacer. Yo además siempre digo, qué suerte tenéis que al día de hoy podéis conseguir diagnósticos. Siempre, a ver, también tenemos que ser pacientes activos, no con la endometriosis. O sea, al mínimo síntoma que tengamos de lo que sea, o sea, si a ti nunca te duele la mano y te empieza a doler, te tendrás que preocupar. Y el médico no te va a llamar a la puerta. Y si vas a la consulta, vale, muy bien, Iñar, pues nada, ya sabes, vuelve en un mes. Si tú no vuelves en un mes, el médico no te va a llamar. O sea, tienes Claro. que ser responsable, tienes que observarte, tenemos que controlarnos. Entonces, es fundamental que estemos sin obsesionarnos, que todo lo que que esté en nuestro cuerpo, que no sea lo normal, observarlo y consultarlo con el médico. Aunque nos llamen pesadas, las urgencias, hay que ir a urgencias, no por un catarro que nos receten ibuprofeno, ya iremos a la de cabecera, pero si tenemos algo raro, a urgencias. Eso es fundamental. Y nosotros hemos ido mucho a urgencias. El problema es que nos han tachado de locas. Claro. Pero bueno, gracias a vosotras le habéis facilitado un montón el camino sí. a las nuevas generaciones que Sí. quizás tengan un mínimo dolor y digan, pues a partir de ahora voy a ir al ginecólogo. Exacto. Y eso es todo gracias a vosotras. Sí, la verdad que estamos muy orgullosas. Además, a ver, yo soy la cara visible, ¿no? Muchas veces, pero somos un equipo que además es una asociación sin ánimo de lucro, no cobramos, lo hacemos fuera de nuestras horas. Muchas trabajan. Yo en mi caso me dedico a la asociación 100% y a mis cosas, a mi familia. Pero hay chicas que llegan a las 9 de la noche a casa con niños y demás y se ponen, pues eso, hacer todo el trabajo que requiere una asociación, que va mucho más allá, porque hay chicas que dicen, sí, me coges el teléfono, que para mí es lo más importante una asociación, coger el teléfono. Hay asociaciones que todo por email, no. Esta enfermedad no vale un email. Va más allá. Sí, porque hay quien te pregunta, oye, Susana, o a quien sea, ¿no? ¿A qué ginecólogo puedo ir? Error. Yo no te voy a aconsejar un ginecólogo, yo te voy a dar las recetas del pastel y luego tú te haces el pastel a tu manera. O sea, Vale. yo no te puedo decir este médico. Es así. Sí, orientarte y te puedo dar el nombre de 10, pero no decirte este es para ti. O sea, Vale. eso es. O sea, una orientación mínima, entiendo, y... Y una conversación, más allá, porque a ver, sí que es verdad que la endometriosis tiene muchas fases. O sea, tú imagínate, empiezas desde los 12 años
Vale. o 13 o 14 o 15, Los que sean. hasta que acaba la enfermedad. ¿Tú sabes la cantidad de fases que tiene la endometriosis? Empiezas primero con el dolor y la incomprensión. Claro, Eso es lo más importante, la incomprensión. claro. Tú no sabes, o sea, yo por ejemplo, en mi casa, como me decían que el dolor de regla era normal y yo no podía faltar a la escuela por el dolor de regla, lo que hacía es tomar café con sal para vomitar. Ostras, es que todos todos nos hemos criado, hemos normalizado que el dolor por la menstruación es normal. Partiendo de ahí, Exacto. vale. Y claro, ¿yo qué hacía? Bueno, buscaba otras herramientas para poderme quedar en casa por el dolor de regla. Pues tomaba café con sal y vomitaba. Entonces mi madre me decía, ay, pobre, está vomitando, te tienes que quedar en casa. O ponía el termómetro en la bombilla de la lámpara para que subiera a 38. Y entonces mi madre veía 38 y ya me dejaba en casa. Pero claro, no te creen. No es que no te crean, sí te creen, pero es que hemos nacido para sufrir. Las mujeres hemos nacido para sufrir, teóricamente. La menstruación más o menos dura unos 4 o 5 días, Sí. incluso más, pero ¿solamente duele cuando te baja la regla o te duele todos los días? Cuando empiezas con la enfermedad, concretamente, porque a ver, también tenemos que distinguir un poquito lo que es dolor o dolor incapacitante. O sea, Vale, ¿qué diferencias hay? pues el dolor, un pequeño dolor, cualquier mujer puede notar, porque no deja de ser un proceso inflamatorio. La menstruación es algo normal, no es una enfermedad la menstruación, pero la menstruación dolorosa puede llegar a ser una enfermedad. Adenomiosis, endometriosis, ovarios poliquísticos, cualquier otra cosa. Entonces, hay que tener muy claro que en el momento que te incapacita, o sea, que una niña no puede ir a una excursión, ya te tienes que alarmar. Porque un niño lo que más quiere es ir a la excursión. Claro. Entonces, una madre ya, cuando su hija no quiere ir a la excursión, tiene que sospechar de algo. Si ya le está diciendo que tiene dolor de regla, entonces, al principio, la endometriosis, también hay que recalcar que no todas las endometriosis son dolorosas. Anda. Claro, y eso es muy importante, porque hay que hacer caso a otros síntomas. O no tienes síntomas. ¿Y cuándo se te ve? Cuando quieres ser madre y no puedes quedarte embarazada, por ejemplo. Muchas chicas han descubierto la endometriosis bien porque antes no les han hecho caso o bien porque no han tenido síntomas y hasta que no han querido ser madres no les han dado el diagnóstico. Ahí les han visto que tienen una endometriosis. Porque normalmente las clínicas de fertilidad sí conocen la endometriosis y tienen aparatología y demás donde ven que hay una endometriosis. Pero eso es muy importante también. Por eso nosotras queremos un diagnóstico precoz con pruebas no invasivas. O sea, que como que te hagan una analítica y digan, tienes endometriosis. ¿Por qué? Para esas chicas que no han tenido síntomas y han querido ser madres y no pueden. O sea, claro. Es que es muy importante. Son las menos, ¿eh? Y el dolor de regla suele durar, o sea, la endometriosis, los dolores de endometriosis suelen ser normalmente los días de la regla. Hay chicas que lo tienen antes, cuando ovulan. Entonces ahí también tienen muchos dolores. Joder. Sí. Y según vas teniendo años, no tienes diagnóstico y no tienes tratamiento, empiezan a ser síntomas durante todo el mes. O sea, horrible. Claro, cada vez más días hasta ocupar incluso todo el mes. entero. Ostras. O sea, horrible. Por eso nosotras, con la nueva ley que salió de la baja por regla dolorosa... Bendita ley. Sí, de pero verdad. ahora yo te voy a decir otra cosa que Vale. esto me ha pasado porque muchas chicas, nosotras cuando salió la ley estábamos enfadadísimas. Ay, ¿por qué? Y públicamente no lo podíamos decir porque las afectadas y nuestras asociadas iban a decir, pero ¿cómo Euskadi está en contra de esta ley? No en contra, pero sí que dijimos, que luego la cambiaron un poquito, sí que dijimos que si normalizábamos el dolor de regla hasta el punto de darnos una baja por tener dolor de regla, se iba a seguir sin investigar por qué teníamos dolor de regla. Íbamos a seguir sin diagnóstico. Claro. Si nuestro objetivo es el diagnóstico precoz, lo que no podemos hacer es que vayas al médico y te diga, no, cógete la baja 4 días y ya está. Si la regla es normal que duela y, oye, para eso existe la baja. No. No quiero, porque el mes que viene voy a estar igual, el otro igual, y nadie me va a dar un diagnóstico. Si tú normalizas como médico que me tiene que doler la regla, ¿quién va a pensar que tengo endometriosis? Entonces ahí estábamos un poco en contra. Sí que dijimos que a priori era una buena medida, porque hay muchas chicas que todavía no se les ve y no tienen diagnóstico y que por lo menos tengan acceso a una baja, que luego en la práctica no se está dando. Es que esa es otra. No se está dando esa baja. Es que los médicos muchos no saben ni cómo solicitarla en el ordenador.
Porque luego dijeron que para dar esa baja tenías que tener una enfermedad diagnosticada. ¿Qué pasa? Que si no tienes diagnosticada endometriosis, o sea, todo es la pescadilla que se muerde la cola. Y luego también estamos un poco enfadadas porque no hay ninguna baja por la que tu empresa tenga que saber por qué estás de baja. Claro. Y con estas saben por qué estamos de baja. Porque eso la ley de protección de datos no lo permite. Están incurriendo en la ley de protección de datos. O sea, hay mucho que limar ahí también. Pero bueno, complejo. Oye, pues sí que te voy a preguntar para aquella persona, aquellas chicas o lo que sea, porque, bueno, antes vamos a saltar otra cosa, y es que decimos mucho de, aparte de que no es una enfermedad de mujeres, es cierto que le pasa a 1 de cada 10 más o menos, no solamente le pasa a las mujeres, también les pasa a los chicos y chicas transexuales. Sí. A ver, explícame esto también, porque me quedé muy loco, la verdad. Claro, es que es un tema que no se habla, porque, a ver, si no se investiga en mujeres, menos se va a investigar. Imagínate en chicos trans. Claro, pero sí que ha pasado, por ejemplo, volvemos al inicio, ¿no? Vale. Es una enfermedad hormonodependiente, depende de los estrógenos. La tienes cuando te baja la primera regla, que es cuando empiezas a producir estrógenos, y también con los disruptores endocrinos, que son químicos que actúan exactamente igual que los estrógenos. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que hay hombres que se cambian de sexo, entonces toman estrógenos. Volvemos al inicio. Vale. No es una enfermedad ginecológica, es un tejido similar al endometrio que crece fuera, o sea, en todo el cuerpo. Entonces, un hombre, también su madre le traslada ese tejido. Hemos dicho que es un tejido embrionario, que tu madre es la que te lo traslada. Como las mujeres somos las que producimos estrógenos, es una enfermedad que solo es de mujeres. No. Si un hombre está expuesto a estrógenos, a químicos y demás, puede desarrollar la enfermedad. Son los menos casos, pero hay casos, lo que tú has dicho, en cambio de sexo. Luego también hombres, por ejemplo, con cáncer de próstata, que de repente les empiezan a medicar, la medicación les hace desarrollar ese tejido que su madre les trasladó en el embarazo. Sí. Empieza a desarrollarse el tejido, y se han descubierto casos de hombres con cáncer que les están tratando y de repente tienen endometriosis. Claro, si no son capaces de verlo en una mujer, imagínate en un hombre. Pero si te toca con un médico que sabe de la enfermedad y se encuentra ese tejido y lo manda a anatomía patológica y dice, sí, es endometriosis. Pero bueno, hay pocos casos descritos, pero los hay. Así que es una enfermedad de mujeres, suelen decir de personas con útero, pero ya tampoco, porque estamos diciendo que no es ginecológica. No, es el tejido lo tiene cualquier persona, si la madre se lo ha trasladado. Es muy curioso. Y luego, claro, sí que dicen que ahora hay más endometriosis que hace años. Claro, es que hace años nuestras madres... Claro, decían que era normal. Claro, no, y era muy importante. Nuestras madres, el tratamiento para la endometriosis, ¿cuál es? Quitarte la regla. Hormonas, embarazo, lactancia, cuando tú no tienes la regla. Ese es el tratamiento. Entonces, nuestras madres se casaban jóvenes, tenían hijos jóvenes, tenían 4 hijos, 4 años sin regla, la lactancia sin regla, y cuando querían darse cuenta el vasito estaba muy abajo porque no había subido el agua. Entonces cuando ya llegaban a la menopausia estaba aquí el vasito, entonces no se desbordaba. Y son mujeres que han vivido con dolor, pero poco, no se les ha desarrollado mucho la enfermedad, han tenido endometriosis, pero no lo han sabido. Claro. Y es el caso de mi madre. Mi madre es un claro ejemplo de endometriosis. Yo la recuerdo toda la vida con unos dolores, pero claro, luego, ¿qué pasó? Le quitaron todo menos un ovario, le dijeron que no iba a poder tener hijos, y mi madre tardó 12 años en tener la última hija. ¿Qué fuiste tú? No, vale. Una hermana mía, que tiene ahora 41. Entonces, nació 12 años después. Mi madre nunca pensó que fue infértil. Dijo, bueno, ya he tenido 3, ya me han medio vaciado, pues no voy a tener más hijos. Y de repente tuvo una hija y dijo,
ahí va, pues mira qué bien, qué suerte he tenido, otro hijo. Pero nunca se planteó que podía tener una enfermedad. Y claramente mi madre, si hubiera el primer hijo con 18, el segundo con 21, el tercero con 23, luego hasta los 34 no tuvo el siguiente. Si hubiera querido ser madre a partir de los 25 años, hubiera estado hasta los 35 sin tener, y probablemente ahí le hubieran dicho, tienes endometriosis, porque le hubieran mirado y le hubieran visto. Pero a mi madre no le vieron nada. Claro. Es que es muy curioso. Por eso no es que antes no había endometriosis, había, pero menos. También por la alimentación. La alimentación de hace años no era la misma que ahora, ni lo que había en la calle, o sea, no había tanto coche, no había tanta polución. Entonces, como eso también influye en que esta enfermedad vaya más allá, pues esas generaciones han tenido, pero de otra forma. Es increíble. Oye, y para, yo que sé, cualquier chica que nos esté viendo ahora mismo, que le haya bajado la regla hace poco, si es que la hay, bueno, lo primero, mucho ánimo. Eso. Y lo segundo, ¿cuáles son los síntomas de una persona con endometriosis? Vale, si tiene síntomas, bueno, lo primero, observarse. O sea, una mujer siempre se tiene que observar. Y sí que es verdad que influye mucho, que esto no hemos hablado, pero esto influye muchísimo, es la educación sexual. O sea, la educación sexual no es el hombre tiene esto, la mujer tiene esto, no, la educación sexual va mucho más allá, en todos los aspectos. Claro. O sea, lo que no podemos es, yo siempre digo, una niña de 16 años ir al ginecólogo y tener una pareja y decirle, toma anticonceptivas. No, enséñale a esa niña a conocer su ciclo y que sepa que solamente se puede quedar embarazada 5 días al mes. No necesita un anticonceptivo 30 días para 5, que es cuando se puede quedar. Enséñale educación sexual. Y en esto es igual. Si tú tienes educación sexual, probablemente puedas detectar esta enfermedad, porque ves cómo tu menstruación, o sea, el flujo, cómo es de una forma, de otra. Si te enseñan a saber en cada semana cómo es tu flujo, si tienes una enfermedad puedes llegar a saber que tienes una enfermedad por ese flujo. O sea, claro. Mucha educación sexual. Yo les diría a las niñas de hoy en día que hay asociaciones que se dedican a esto, o que indaguen, o que pregunten, que conozcan el ciclo. Es súper importante. Hay libros muy buenos. Hay una ginecóloga rebelde que no va más allá de la medicina, que se llama Miriam Aladif, es de Extremadura, bueno, de padre sirio y madre creo que de Sevilla, y es una ginecóloga, ya te digo, rebelde, o sea, no va a me duele aquí, te doy esto, va a la causa, te mira de una forma integrativa, va a la salud mental, porque en la salud mental también, si tienes un problema mental, te puede alterar una enfermedad física, ¿no? Eso es así. Y esta tiene varios libros. Uno es, el primero que hizo, bueno, escribió uno de endometriosis, luego escribió uno que era Hablemos de vaginas, otro Hablemos de menopausia, otro Hablemos de adolescencia. Eso es buenísimo también. Y el último es Hablemos de hormonas, creo que es, cuando las hormonas se desmadran. Ese libro te da una información. Hay médicos que se están leyendo ese libro para luego saber de enfermedades, porque las hormonas, somos hormonas. Claro. Tanto el hombre como la mujer. Y entonces tenemos que conocer muchas otras cosas para detectar. Yo qué les diría a estas chicas, que se observen y que si tienen síntomas, como por ejemplo difícil digestiones, ¿no? Que tienen problemas a la hora de comer, o un alimento les sienta mal, suele ser un detonante también. Si tienen dolores, las que tengan relaciones sexuales, con las relaciones sexuales, si tienen dolores también es otro de los síntomas. Dolor de regla, coágulos en la menstruación, si hay coágulos o cosas feo, no es limpio, es una sangre no limpia, vale. También puede ser un síntoma. O sea, cualquier cosa que noten distinta o rara, o entre ciclos, que un ciclo sea muy distinto al otro, todo indica algo. Y que tengan siempre sus revisiones ginecológicas. O sea, y a pesar de que el ginecólogo le diga que no tiene nada, que hasta que se demuestre lo contrario, hay endometriosis. Exactamente. Bueno, u otra enfermedad. O sea, claro. El cuerpo tiene que funcionar. O sea, no hay que normalizar dolores ni síntomas. Y yo diría eso. Y a las madres, sobre todo, que observen hasta que tengan una edad ellas que, aunque bueno, luego es difícil porque los hijos tampoco cuentan y demás. Yeah. O entre amigas que digan, que se informen ellas. Y sobre todo asociaciones. Es fundamental. Las asociaciones les van a dar muchas herramientas. Y luego cuidarse. Cualquier mujer, también te digo que esta enfermedad depende mucho de los hábitos de vida que tengas también.
O sea, y también es verdad que hay muchas que tienen hábitos de vida buenísimos y tienen la puñetera enfermedad y sufren con la enfermedad, pero igual sufriría mucho más, o sea, si no tuvieran buenos hábitos. El deporte es buenísimo, todo lo que te desinflame. O sea, es bueno. O sea, el bailar, el hacer ejercicio, el comer bien y bueno, es fundamental. Pero que se observen, yo les diría. Y que se hagan un cursito de conocerse ellas. Claro que sí. Bueno, después es que tengo por aquí apuntado un montón de síntomas principales que puede tener la endometriosis, que sí que provoca dolor menstrual intenso. Esto, bueno, tiene un nombre que se llama... dismenorrea, ¿no? Vale, dolor pélvico crónico, dolor en relaciones sexuales. Eso es. Y en algunos casos incluso infertilidad por inflamación o adherencias, que es lo que hemos comentado. Eso es. Y otros síntomas incluyen incluso fatiga, sangrado abundante y problemas intestinales o urinarios si afecta a esas zonas. Exacto. Toma ya. O sea, a la mínima, yo supongo que una conclusión de estas que sacamos es que a la mínima, sobre todo las madres, porque a veces las hijas, bueno, pueden tener un poco de vergüenza de hablar de esto, pero a la mínima que veáis que la hija lo pasa mal al tener la regla, que duele mucho, sospechar y al ginecólogo. Y otros síntomas, porque yo, por ejemplo, fíjate qué curioso, yo empecé con 21 años, empecé con muchos dolores de cuerpo, cansancio. O sea, yo una chamarra pesada no podía llevar. Yo me acuerdo que cuando salía, iba a un bar o lo que sea, yo me apoyaba en la pared. Empecé a dejar de comprar chamarras que pesaran. O sea, tenía que ser todo muy ligero. Y el diagnóstico que me dieron fue fibromialgia. O sea, yo desde los 21 años hasta los 36 he estado pensando que todo era la fibromialgia. No tenía otro diagnóstico. ¿Qué es eso? Es como una fatiga crónica. Bueno, va mucho más allá, te lo tendría que explicar alguien especializado, pero es una fatiga crónica. Bueno, existe la fatiga crónica y luego existe la fibromialgia, que ya no le llaman fibromialgia, tiene otro nombre. Si me oyen los de las asociaciones dirán, Susana, dilo bien. Pero bueno, para que lo entienda la gente, la fibromialgia o la fatiga crónica, cansancio extremo. Yo, por ejemplo, cogía muchas infecciones de orina, o sea, muchas mujeres con endometriosis están constantemente con sensación de infección de orina. Muchas van al urólogo y pueden tener infección de orina o no, pero ellas tienen los síntomas. Y yo en mi caso eran infecciones de orina y fatiga crónica y estreñimiento. Estreñimiento. ¿Qué pasaba? Que a mí el médico, yo me acuerdo de mi madre, que se iba a Estados Unidos con mi hermana y me llama, o sea, 26 días llevaba sin ir al baño. 26. ¿Qué dices? Sí. No sería porque mi madre no insistió, porque me llevó al médico. Bueno, me dieron Dufalac, que es como un jarabe que tomas y vas al baño. Pues yo iba al baño cuando me bajaba la regla, que era cuando había el cambio. Claro. Entonces, a mí me decían los médicos que era imposible, que bueno, y venga a hincharme a Dufalac. Claro, yo no era estreñida. Yo lo que tenía era el intestino aplastado por el tejido endometrial. Claro. Entonces no es lo mismo una tubería en la que echas pelos, no sé qué, le echas desatascador y pasa el agua. Pero una tubería en la que la pisas, por mucho que eches desatascador, si la estás pisando, una manguera. Tú pisas una manguera y por mucho que eches desatascador, si no pasa el agua, eso no se desatasca. O pasa poca o directamente no pasa. Exacto. Porque cuando te dicen endometriosis en el intestino, no es dentro del intestino, es fuera del intestino. Por eso no vale una colonoscopia, que hay gente que dice, me he hecho una colonoscopia y no tengo endometriosis. Digo, es que la endometriosis no está dentro del tubo, está fuera y se infiltra un poquito. Sí que puedes en las heces sangrar porque infiltra un poquito por las paredes. Incluso, Claro. Entonces tú no vas a muchas chicas se lo han descubierto así también, porque infiltra. No es que esté dentro, el tejido ese no está dentro, está por fuera. Está por fuera aplastando, infiltrando. Vale. Mi intestino estaba totalmente aplastado. Hoy en día sigue aplastado, ¿Sigue? Sí, porque quitaron, pero se ha quedado muy dañado. De hecho, el trocito de tejido que tengo adherido a una parte del intestino no me lo pueden quitar porque hay riesgo de perforación de intestino, porque ya está muy manipulado, cortado y demás. Entonces, ¿qué pasaría si creciera? O si te lo quitaran y... Mira, cada cirugía a la que he ido, porque esa es otra teoría que esto quiero recalcar también. Cuando tú vas a un ginecólogo que no es especialista, o aunque te diga que es especialista, que te diga que te tiene que operar, pide una segunda opinión. La cirugía es la última opción. Siempre. O sea, hay que intentar
llegar, es como si tú eres atleta y tienes que hacer un recorrido y hay obstáculos. Vale. Tú tienes que intentar llegar a la meta sin derribar obstáculos. Y esto es igual, tú tienes que intentar llegar a la menopausia sin operarte. En mi generación se nos ha operado muchísimo, pero si a quirófano entra un ginecólogo, no un equipo multidisciplinar que vaya a lo urológico, a lo digestivo, y él quita el quiste del ovario, al mes probablemente vuelvas a tener dolor. ¿Por qué? Porque no ha ido a todos los focos. Ya. Entonces la endometriosis sigue ahí. Entonces la endometriosis hay que tratarla y frenarla. Mientras no haya cura y no haya nada, tratarla y curarla. Si tú la frenas, probablemente... ¿Qué más da que esté eso ahí? Es como si tú tienes un grano así aquí y no te molesta. Físicamente lo ves, pero no te molesta. Pero puedes tener un granito entre dos dedos y sí te molesta mucho más. O sea, no solo va en el volumen de la enfermedad. Por eso yo siempre digo, operar la última opción. Y siempre que te lo ofrezca un especialista en endometriosis. No un especialista, una unidad, un equipo, o sea, la cirugía es la última opción. Yo siempre digo, por favor, o sea, antes de entrar a quirófano, pensároslo muy bien, pensaros qué beneficios os va a dar. Sí que se opera, por ejemplo, cuando hay un quiste en un ovario, Sí. Los quistes, o sea, una cosa es el tejido que se adhiere y otra cosa es el quiste que se va formando, que es líquido. Si ese quiste que está en el ovario líquido explota, es un riesgo. Entonces esos quistes sí te quitan. O cuando te operan, cuando por ejemplo esos quistes, o por ejemplo cuando quieres ser madre y ese quiste o cualquier tejido endometrial está alterando lo que es el proceso para quedarte embarazada, entonces te dicen, opérate antes y luego ya vemos si te quedas embarazada. Esas dos, pero van justo a eso, no van a toda la endometriosis, te operan ahí. ¿Y cuál es la otra? Cuando ya no saben qué hacer con una paciente, o sea, ya dicen, es que te hemos puesto tratamiento, es que no, con nada remite el dolor, con nada vamos a operarte, a ver si de casualidad el implante que tienes entre el ligamento uterosacro tienes aquí, eso te está tirando y ese dolor igual conseguimos quitártelo. Entonces ahí operan también. Pero la cirugía, yo la temo. Sí. A mí no me ha dado beneficios. ¿No te los ha dado? Nunca. La última, lo único que me hizo fue, que bien, muy bien, porque fue ya hacia intestino, fue evitarme suboclusiones de intestino, el poder ir al baño. Vale. Pero el resto no me han aportado nada. Absolutamente nada. Al revés, más dolor, más adherencias. Incluso, ¿eh? Sí, porque tocan órganos, al final es como un coche, o sea, salvando las distancias, ¿no? O sea, empiezas a tocar, empiezas a desmontar y cuando vas a montar luego ya te falla otra cosa, ¿sabes? O sea, es muy complejo. Una cirugía tiene que ser en manos de profesionales y luego hay gente que dice, cirugía no. No, cirugía sí, pero en manos de profesionales y cuando haga falta. Claro. Porque tampoco podemos decir cirugía, ¿no? Porque eso, ¿qué te dice de un médico? Uy, es que le da miedo, no sabe operar. No, si es un profesional y te dice no, bien, si es un profesional y te dice sí, adelante. O sea, hay que dejar. Y no da garantía, también es verdad. Vale. Es así. Eres presidenta de la asociación EndoEuskadi y también de EndoSpain, que son las asociaciones sobre la endometriosis. Es que me cuesta un montón. Lo digo bien. Lo dices bien, sí, Menos demasiado mal, bien, porque cuesta. Vale, Sí. pues eso. Eres de hecho presidenta desde el 2018 en EndoEuskadi. Eso es. En EndoSpain no sé desde hace cuánto. 2019. 2019, Sí. vale. Sí. Para que la gente se haga una idea, la endometriosis, hemos hablado de 1 de cada 10 Eso es. mujeres, pero igual la gente no se hace mucha idea. Para que os hagáis una idea, las mujeres que sufren de endometriosis en Euskadi son 10.000. Eso es. Que es mucha gente. Eso quiero matizar también. Teóricamente seríamos 100.000 según ese 10%, ¿vale? Claro. Pero para nosotras es un dato muy importante que Osakidetza, porque ese dato es de Osakidetza. O sea, Vale. Osakidetza tiene registradas 10.000 y pico, eso fue hace 4 años o así, o 5. Igual Entiendo 5. que esto no está actualizado. No está actualizado todavía, queremos ese dato, a ver si nos lo dan, a ver cuántas más hay. Entonces, es un buen dato. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres no tienen diagnóstico todavía y muchas no se les trata en la pública, porque como no les dan diagnóstico acaban en la privada. Claro, ese es otro tema que me gustaría comentar Claro. mucho. Esto en la seguridad social,
¿Cómo se trata? A ver, el problema y gordo, y es muy gordo y para mí muy grave, es que tenemos la mejor sanidad pública para mí de España. Madrid o en Euskadi podemos presumir de sanidad, pero sí que es verdad que tenemos que estar ahí, los pacientes tenemos que estar ahí, se nos tenga en cuenta y que haya unión entre asociaciones para pedir. O sea, nosotras todo lo que hemos pedido a Osakidetza nos lo han dado. O sea, necesitan gente que yo me acuerdo que tuvimos la primera reunión que quisimos tener, o sea, en vez de ir en contra de la sanidad, porque podríamos haber tomado esa postura, ¿no? Criticar a la sanidad. No, todo lo contrario. O sea, si son quienes nos van a ayudar. O sea, lo que tenemos que hacer es tener una alianza con ellos y decirles qué necesitamos, lo que nos puedan dar bien, lo que no, pero trabajar en conjunto. ¿Y quién mejor que nosotras para decirles lo que necesitamos y lo que... Entonces, ahí podemos hablar bien de la sanidad pública. El único problema que hay, no con la endometriosis, con cualquier enfermedad, es que no hay dinero, o sea, para todo. Y luego yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es fundamental que yo, en la endometriosis, en la privada te la pueden tratar, pero yo al día de hoy, donde mejor te la pueden tratar es en la pública. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Sí, a ver, con más rapidez para pruebas, la privada, para tratamientos de fertilidad, la privada, pero todo estamos hablando de una falta de agilizar tiempos, pero no porque te lo vayan a hacer mejor en la privada, sino porque te van a atender antes. Vale. Pero yo, una enfermedad como esta y otras tantas, a ver, si te tienen que operar del menisco y puedes recurrir a una privada, pues oye, hazlo, vas más rápido, te operan y ya está. Pero ante una situación de esta enfermedad que requiere investigación y requiere recursos, pues hay que intentar aparte que nosotras somos defensoras de la sanidad pública, porque creemos que la salud no debe depender de un código postal. O sea, totalmente de acuerdo. No. Y todos merecemos, de hecho, es un derecho tener una sanidad pública digna. Exacto. Y a ver, yo además muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Cuando hay chicas que dicen, es que fíjate, 3 meses para una resonancia, digo, con la endometriosis, o sea, no sobrevaloréis la unidad de endometriosis ni los hospitales, no los sobrevaloréis, tienen los recursos que tienen. Yo en todas las unidades de endometriosis de España, que son reconocidas y que trabajan bien, hay que alabar a los médicos que están dando su vida por mejorar, por estar con nosotras. Horas meten todas y más, porque todo vaya mejor. Entonces, debemos defender la sanidad pública. ¿Que tenemos la privada? Pues sí, oye, para ciertas cosas bien. Y ojalá el día de mañana esta enfermedad se pueda tratar en la pública y en la privada. O sea, y luego cada uno que vaya donde quiera. Pero es una enfermedad muy cara. Yo siempre digo, es una enfermedad de princesas, porque requiere fisioterapia de suelo pélvico, requiere una nutricionista, requiere psicólogos, y eso las unidades todavía no lo tienen. Algunas pueden tener, pero sí, te mandan al psicólogo, pero es que no es un psicólogo especializado en endometriosis. O sea, ahí es donde queremos mejorar, en la sanidad, ya que tenemos los recursos, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que empleen los recursos bien. O sea, que si hay un psicólogo, pues tiene trabajo para estar solo con endometriosis, métele en la unidad y danos un psicólogo para la unidad, o necesitamos una nutricionista especializada, métela ahí también. O sea, es una cuestión de ordenar esos recursos y saber dónde hay que llevarlos, y que haya una unidad de endometriosis para todo el País Vasco, pero que en todas las provincias sepan de la enfermedad. Claro. Y que vayan los casos graves a las unidades, porque actualmente la unidad de endometriosis está colapsada. Y es una pena, porque son especialistas que saben de la enfermedad y están 1 hora con una consulta de una chica que le está contando todo el sufrimiento que ha tenido, cuando esa chica tendría que llegar ya ahí para hacer todo el trabajo, no a desahogarse. Claro. Porque no hay psicólogos tampoco, claro, lo que hemos comentado. Claro, entonces al final es una pena. Estas unidades se colapsan. Sí que Osakidetza debería hacer Osakidetza y cualquier sanidad pública de España. Yo ahora hablo como federación. O sea, nuestra federación somos 10 asociaciones de España. Está la de Madrid, está la de Barcelona, está la de Murcia, Andalucía, casi todas las comunidades. Y en cada comunidad tenemos una realidad distinta. Claro.
Es muy diverso, todo muy distinto. Y para eso estamos unidas, para ayudarnos y por si una comunidad tiene más problemas que otra, echarle un cable o decirle, oye, nosotras hemos pedido esto y nos han dado, o ir aquí, o hacer esto, hacer lo otro. Así nace EndoSpain. EndoSpain nació para eso, porque al final vimos que una asociación estatal no, porque una asociación estatal al final somos personas y es muy difícil que en una asociación estatal haya una persona de cada comunidad. Ya. Y al final esto es como los gobiernos, al final quién mejor va a saber de tu comunidad que tu propio gobierno, ¿no? de Euskadi, ¿no? O sea, tú sabes las necesidades de aquí, entonces al final cada uno tiene sus competencias y luego estar todos juntos para ayudarnos en lo que podamos o darnos recursos, pues ya está. Pero es muy importante y la federación tiene mucha fuerza porque desde ahí podemos conseguir muchas cosas, tanto a nivel estatal como de ayuda entre nosotras, es fundamental. Eso EndoSpain. Después, ¿qué se hace en EndoEuskadi? No sé cómo nace. Bueno, nace de la necesidad entre afectadas que nos empezábamos a juntar en la calle a tomar un café y viendo la necesidad de que funcionara nuestra sanidad y que nos atendieran. Entonces nos juntábamos al principio en un bar, poníamos un bote de 10 euros, nos tomábamos un café y con lo que sobraba lo íbamos guardando para la asociación. Ah, bien. Esto era una cafetería. Y ya ahí, a partir de ahí, bueno, fue muy curioso, ¿no? Porque, pues bueno, teníamos muy poquito dinero y para empezar una asociación tienes que tener dinero. Muy importante. Claro, tienes que tener una ley de protección de datos, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil, tienes que tener una página web, tienes que tener un teléfono, tienes que tener seguros, o sea, y ese paso es el más difícil, empezar. Y luego las exigencias de la gente, porque se piensan que una asociación tiene todo obligaciones, ¿no? Y hay que pensar que primero estamos enfermas, o sea, tenemos la enfermedad, que ya es mucho más complicado que si estás sano llevar algo a cabo, ¿no? Claro. Y luego, pues que es de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Al principio todo es de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Y es sin no ánimo de lucro. Vamos a... No tienes ningún recurso. No, hemos intentado acceder a ayudas y ha sido imposible. Sí, ¿eh? Sí, es muy complicado, es mucha burocracia. Es que luego el 60% o el 70% de una asociación te lo lleva la burocracia. Vale, no sabía, no tenía ni idea. Sí, sí, porque tienes que hacer contabilidades, tienes que registrar todo pues con firma digital, o sea, no puedes hacer nada sin registrarlo en el gobierno vasco. Tienes que pedir permiso, yo qué sé, para pedir una sala, para dar una charla, tienes que pedir un permiso, tienes que hay tanta gestión, luego tienes que hacer una memoria anual. O sea, donde pongas ahí todo lo que has hecho para que si luego te pides ayudas, justifiques que estás trabajando. O sea, Hacienda, miles de historias. Mis compañeras ahora están con la memoria de este año, a ver si la acabamos, hacer la asamblea general con nuestras socias para decirles en qué hemos gastado dinero, en qué hemos hecho, qué no hemos hecho, qué proyectos tenemos para el año siguiente. Vale. O sea, un 60%, un 70% se lo lleva todo la burocracia. Y claro, a veces te llaman, pues podíais hacer esto, podíais hacer lo otro. A veces haces el esfuerzo de, yo qué sé, dar una charla y de repente vienen 10 personas y dices, todo el trabajo, todo, para que vengan 10. O se apuntan 10 y vienen 6. Y dices, es mucho, son jarros de agua fría, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que todo lo que hagas con instituciones tiene mucho más peso. O sea, vale. Que organizas una jornada. El año pasado organizamos una jornada en Cruces y se proyectó un documental americano, que vino el americano de endometriosis. Joder. Y y ellos se encargaron de todo. Joder, nosotras qué más queremos, que de repente se encarguen y lo paguen, ¿no sabes? O sea, porque ya nos quitan todo el trabajo. Nosotras es estar allí. Hablar o estar en una mesa redonda y demás, pero hasta que llegas a eso tienes que dar credibilidad, tienen que creer en ti los profesionales, hay que tener mucho cuidado, no puedes cuando estás frente a instituciones no puedes hacer lo que tú quieres ni decir lo que quieres. Entiendo. Y claro, eso visto desde el lado del paciente, o sea, de la asociada nuestra, ese plan, tenéis que hacer esto o lo otro, decir, a mí lo que más me duele es cuando van a un médico que sabes que lo está haciendo bien, por ejemplo, y te dicen, ¿por qué me ha dicho esto? ¿Por qué no sé qué? Y digo, si tú supieras todo lo que hay detrás de ese médico, ¿no? O sea,
Hombre, el que no tiene credibilidad y el que está haciendo las cosas mal, por supuesto, tienes que decir, pues vaya mal, o sea, no puedes evitarlo. Pero cuando se juzga el trabajo de profesionales, y aunque lo hagan mal, porque como el nuestro, cuando se juzga el trabajo en una asociación, te duele, ¿no? No sé, igual te dice una chica, pues me he dado de baja, te pone un email, te devuelven el recibo, imagínate, de 30 euros al año, que aportan mucho en la asociación, por 30 euros. Y yo qué sé, que devuelven el recibo y preguntas, oye, ¿ha habido algún error con la cuenta o algo? No, me he dado de baja porque os llamé y no me habéis devuelto la llamada. Y yo diciendo, madre mía, si solo valemos eso, cuando realmente igual ni ha habido llamada o no has podido atenderla y se te ha pasado llamar, que es las menos veces, pero se te juzga, eso te duele, pero bueno, vas aprendiendo, haces callo también, Eso es como los haters de las redes, ¿no? Que al final te acostumbras a ellos. A mí me hacen mucha gracia los haters, La verdad es que yo me lo paso muy bien cada vez que leo algún comentario. A mí me encantan, digo, joder. Además están para eso. Quiero decir que hay gente que se dedica a ser hater, como digo yo. Entonces, déjale que fluya. Sí, a mí la verdad es que incluso me sacan una sonrisa, entonces siempre lo agradezco. Hombre. También agradezco un montón que tú el podcast lo escuchabas mientras esperabas a que te dieran cualquier medicación o así. Sí. A mí cuando me lo dijiste dije, ostras, qué bonito. Sí. Y creo que incluso te mandé un saludo en un podcast, pero bueno. Hombre, es que me encanta, o sea, los tuyos, vamos, que me ponía... a ver, que no es como... A ver, sí que hay veces que no puedo ver las imágenes, que me gustan mucho, ¿no? Cuando habláis y eso me parto de la risa. Pero a veces, pues lo típico, o estoy en la ducha o estoy no sé quién lo estoy escuchando, porque digo, lo tengo que oír, ¿no sabes? Qué bien, me encantan. No, es que me gusta mucho el podcast porque... A ver, conoces un poco más a la gente y cosas que nunca te enteras. O sea, que si no lo oyes, las entrevistas que tú haces, por ejemplo, curiosidades, ¿no? De la gente. Me acuerdo el primero que hiciste que era... ¿Cómo se llama este chico? Saúl Treviño. Saúl, me encantó. Te encantó, Me encantó. Bueno, me han gustado todos. Ha habido un par de ellos que no he visto. Pues mira que tenía un fallo porque... Sí. Los últimos 2 minutos se corta, no sé qué pasó con las cámaras, pero se corta. En los 2 últimos minutos. Entonces no se escucha la despedida. Ay, qué pena. Se queda... Sí, me dio mucha pena, pero bueno. Bueno, pues a mí me encantó. No pasa nada. Es lo que te decía de conocer la gente. O sea, a mí me gusta la gente en general. No, por eso también nuestra asociación no... Siempre decimos lo mismo, es una asociación totalmente apolítica. O sea, no vamos con los partidos políticos, siempre vamos hacia ellos a pedir ayuda, pero nos da igual que sea uno que sea otro, porque esta enfermedad no entiende de política. O sea, yo digo lo mismo. Va más allá de la política. Claro, a ver, cualquier enfermedad. Yo no me puedo centrar en esta asociación, ni yo ni mis compañeras podemos centrarnos en decir, vamos con este partido que nos ayuda y tal. Con todos, porque al final la causa, o sea, si somos una de cada 10, cada uno somos de un padre, como digo yo. Entonces tú no te vas a posicionar solamente de un lado, porque esta enfermedad no entiende de nada, o sea, da igual. Puedes tener dinero, no tener dinero, ser de un partido, ser de otro y tener la enfermedad. O sea, si tienes endometriosis, te va a afectar igual seas del PP o del PSOE. Exacto, entonces nosotras no podemos, que de hecho hemos visto asociaciones que se posicionan mucho con un partido y digo, a ver, si los partidos están para salir adelante y qué más van a hacer que apoyar causas donde hay mucha gente, y más la nuestra deberían, una de cada 10, o sea, fíjate si tendrían votos, pero claro, nosotras no podemos tirar por ahí porque pensamos, de hecho cuando hemos tenido reuniones políticas siempre, o sea, cuando sale una propuesta de no ley o cualquier cosa que se va a llevar a cabo, la gente los políticos, muchos en época de campaña, se suelen ofrecer a causas que saben que van a ganar votos. Entonces a nosotras se nos ofreció un partido político y por supuesto, cómo no vamos a ir, y no sé, ni incluso igual llamamos nosotras a la puerta, ya no me acuerdo. Vale. Pero luego seguido fuimos a todos los partidos. ¿Por qué? Porque si ese partido político, tú imagínate en casa que le dices a tu madre, ama, necesito dinero para esto, y solo lo sabe tu madre. Y te dice, pues no. Entonces llega a una reunión familiar y tus hermanos y tu padre no saben nada de ese tema. Entonces, o odian ese tema y te van a decir, pues no. Pero si hablas con cada uno y le cuentas la historia,
y te comprende y te dice, jo, Iñar, pues claro que sí, te vamos a apoyar en esto. ¿Quién tiene las narices de cuando hay que tomar la decisión decir que está en contra? Ninguno, porque todos están de tu lado. Vale, Entonces, entiendo. lo que no puedes hacer es solo a uno, porque cuando ese partido político va a decidir, a pedir esas enmiendas, ¿no? Dice, oye, yo quiero esto para estas mujeres, tal. El resto que no nos conocen, por tumbarle, porque se lleva mal, van a votar que no. En cambio, si los otros saben de nuestra causa, hemos estado con ellos, cuando llega la votación, que tengan las narices de decir que no a algo que saben que es necesario. Vale. Claro. Tú, si no entiendes de algo, pues vas a decir, pues no quiero. Y encima tú eres del, yo qué sé, del PP, pues, o del PSOE, pues como eres del PSOE y propones esto, no lo quiero. Pero si has hablado conmigo, que soy la interesada, vas a decir, joder, es que estas chicas tienen razón, no podemos decir que no a algo que nos propone otro partido. Y entonces yo pienso que hay que hablar con todos. Sobre todo cuando son cosas que afectan a cualquiera, independientemente de lo que seas, lo que no seas, o a quién votes o a quién no votes. O sea, es fundamental. A ver un poquito. Pues sí, totalmente de acuerdo. Ha sido, yo creo que crucial y yo siempre, sea el partido político, sea cual sea, yo, si estuviera ahí en la asociación, si estuviera en tu lugar, yo siempre agradecería el que hayan leído el mensaje, el que hayan dicho vale, el que hayan actuado incluso, yo totalmente agradecido. Sí. Susana, yo no tengo más preguntas, pero sé que seguramente tú tengas algún tema todavía que quieras finiquitar un poco. Bueno, yo, a ver, sí que creo que es fundamental que, siempre lo digo, que la unión entre asociaciones es fundamental. O sea, que desde Endospain se invita a cualquier asociación a formar parte de la federación. Ya somos 10 asociaciones, pero pienso que se podrían unir más. Como en todos los sitios, a veces, pues bueno, cuesta, ¿no? En integrarse en un grupo en el que igual no tienes las mismas ideas o no actúas igual. Pero yo siempre digo lo mismo. A ver, si hay 10 cosas a tratar y estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo en 9 y solo tenemos tiempo para trabajar en una, pues vamos a trabajar en esa una y vamos a aparcar las 9 en las que no estamos de acuerdo. Que a veces pasa eso, que no das el paso y, como digo yo, si no tenemos tiempo, vamos a abordar una cosa. No sé, el año pasado hicimos lo del documental pues gracias a todas pudimos proyectarlo en Valencia, pudimos proyectarlo en Madrid, pudimos proyectarlo en Euskadi, se proyectó en alguna otra comunidad fuera de ese mes, del mes de la endometriosis, y la verdad que es una maravilla en grupo, o sea, en equipo. Yo digo, ojo, más unión, necesitamos unión. Y luego profesionales que los que no van a apoyar la causa se retiren y nos dejen. Vale. Es fundamental que manden a esas chicas a profesionales y que, por favor, no priven a ninguna mujer de un diagnóstico. Es inhumano. O sea, tener una mujer, esta niña, ya te digo, de 17 años, gracias a que la madre ha sido insistente también, o sea, porque nosotras le hemos ayudado porque ella nos ha pedido ayuda, pero si no nos la hubiera pedido, esa niña no hubiera llegado al diagnóstico. Y estamos súper orgullosas de que esta niña ya por lo menos tenga una palabra a lo que siente. Ha estado un año sin ir al colegio, Joder. Un año entero, por bullying también. Ostras. A causa de todo lo que ella sentía con esta enfermedad y sin un diagnóstico. Claro, se tacha a la madre de proteccionista. Empezando por ahí, una madre que es muy proteccionista, que le da todos los caprichos a la niña, a una niña de débil, a una niña que no quiere estudiar, que se escaquea de todos los exámenes. O sea, esa niña ha tenido que estar aguantando un año eso, hasta el punto de no ir a clase, pero no por el dolor de regla, sino por el bullying que le estaban haciendo. Claro. También tengamos en cuenta el tema de la salud mental, tampoco ayuda el acoso escolar. No. Y normalmente con esta enfermedad se sufre mucho acoso escolar. Hoy es distinto, porque yo veo a mi hija tiene la regla y lo dice en voz alta, o déjame un tampas, o sea, ya no es como antes. Totalmente. Pero bueno, todavía hay niñas, porque sí. Pues, yo me acuerdo, no sé con quién fue hace poco, que con una amiga nuestra, no sé qué dice, no sé qué de la regla. Digo, ¿pero qué dices, tía? Habla en alto. Le digo, dilo en alto. Digo, ay, no sé qué. Digo, oye, me lo dices a mí, que estoy con esta lucha. Y se reía. Digo, ya te vale. Digo, si la regla es como hacer caca. No hablamos que vamos a hacer cacas o vamos a hacer pis. Pues yo digo, cagar, voy a cagar. Claro, a ver, que es una cosa. Es que el día que normalicemos eso,
Va a ir cambiará todo muchas mucho cosas. mejor. Y yo creo que incluso se está normalizando mucho. O sea, yo sí que he escuchado buah, no puedo más, me voy a cambiar la compresa, que estoy Claro. en el instituto así. Pero ¿y qué es que es sangre? O sea, que es que... Es sangre. Yo, si te pincho el dedo, te va a salir sangre, ¿eh? Claro. Un pequeño spoiler, Pero una tú no te pequeña has dado pista. cuenta que esto es para otra charleta. ¿Tú no te has dado cuenta que, por ejemplo, las compresas, cuando anunciaban las compresas, la sangre siempre ha sido azul? Claro, es verdad. Oye, ¿pero por qué? Que hasta ese punto la sangre de la menstruación es tan asquerosa que no la habéis puesto de color rojo. Hasta hace poco. Claro. Los anuncios de compresas y eso. O sea, y es que alucinaba, digo, pero ¿por qué? O el dolor, o yo qué sé, mil cosas que no, hombre, que no. O el médico mismamente. Que antiguamente, por ejemplo, cuando tenías revisiones ginecológicas, no te miraban cuando tenías la regla. No, No. Ahora sí, ahora muchos ginecólogos dicen, no importa, o que tienes pelos, por ejemplo, que no te depiles, o tal. Es que, jolín, las mujeres también es verdad que hemos vivido unas épocas que hemos tenido que ser perfectas, ¿no sabes? Sí. Y no. O sea, La somos perfección no personas. existe, O sea, o no la estás gente... depilada. Pues oye, que se depile a quien no le gusten los pelos. Seas hombre Eso es. o seas mujer. Hombre, si te por favor. incomodan, pero no te tienen que tachar ni de nada. O sea, a mí me molestan los pelos o no me gustan y me los quito. Como tampoco lo veo yo de déjate los pelos, porque los pelos son naturales. Bueno, pero es que si a ti te molestan, o sea, que sea libre la gente. O sea, que hoy en día, vamos, es que somos personas, que más da lo que seas, mientras no hagas daño a nadie, puedes hacer lo que quieras. Exactamente. No que quieras, pero bueno, hay mucha historia ahí. Pues lo dicho, a normalizar la regla porque es normal. Lo que no es normal es el dolor severo y así. Eso es. Y que no se asuste ninguna mujer que lea de la endometriosis. Exactamente. Que sí que busquen el diagnóstico para evitar problemas mayores, que se puede vivir perfectamente. Habrá quien diga que no, porque hay casos que han tenido diagnóstico y están sufriendo. También te digo una cosa, cuando te duele un dedo, te duele un dedo. Si te duele toda la mano, ese dolor puedes minimizarlo. No, hay que dar valor a quien dice me duele el dedo, pues me duele el dedo. No porque a mí me duela la mano, a ti no te duele el dedo te duele. Porque yo siempre digo, a mí cuando la endometriosis, por ejemplo, ahora estoy mucho peor de secuelas y de todo y sufro mucho menos que cuando tenía menos dolor. Anda. Claro, porque ahora ya sé, porque lo he aceptado, porque hay una medicación, pero por eso no hay que minimizar ningún sufrimiento. O sea, y tiene sus fases, hay que pasar, lo que te decía. Fíjate cuántas fases tiene la enfermedad. Cuando empiezas en el colegio, que luego me he ido por ahí, como es costumbre en mí, Sí. Empiezas cuando eres pequeña hasta que sabes que tienes la enfermedad, con todo el bullying, el dolor, tal. En tu caso ya hemos contado. Claro. Hasta los 35, 36. Claro, y yo pensando que tenía otra enfermedad. Luego no me consigo quedar embarazada. No me dijeron que tenía endometriosis. Anda. O sea, infertilidad y sin diagnóstico todavía. Y no te he contado, mi diagnóstico fue por una peritonitis. Anda. Y el día de la peritonitis por la endometriosis. Tuve que ser yo la que dije, y no tengo endometriosis, bueno, habrá que mirar. O sea, el diagnóstico, insistí, y ni con todo lo que me provocó consiguieron darme el diagnóstico. Fue ya en esa cirugía, después de esa cirugía, a base de sospechas. O sea, y hoy seguimos parecido, ¿eh? Sí. Hay chicas que las han operado de peritonitis, por ejemplo, de apendicitis, pero no saben por qué. O sea, estamos con lo de siempre. No, es que cuando llegan casos a la asociación de chicas que no tienen diagnóstico y van y ya sospechan, te empiezan a contar y dicen, no, porque me acuerdo, mira, una vez ingresé porque ya ni hacía pis, tenía una infección terrible, ya estamos. Y no se lo encontraron. Otra, no, me acuerdo una vez, claro, tenía apendicitis, me operaron. Otra vez. Y en ninguna de las operaciones y en ninguno de los problemas se lo diagnostican. Y seguimos, así. Especialistas. Pues nada, a seguir y seguir, evidentemente, mejorando. Eso es. Eso es lo que pedimos el episodio de hoy, que ha sido un poco más distinto. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que también muy necesario y me lo he pasado Sí. bastante bien. Hombre, estos temas son un poco serios. Sí, son un poco no nos serios, sacan pero... risas y esas cosas, pero bueno, que al final, pues bueno, hay que dar visibilidad a todo y una de cal y una de arena, como digo yo. Totalmente. Y dar. Te recuerdo que estos días impares, aquí se hace una sección que se ha mantenido siempre. Ya sé. Hacemos así
Claro, porque tú ves el podcast, Sí, sí. así que vamos a hacerlo porque esto es la pregunta para la siguiente invitada. En Días Impares, Yo lo que quiero es que me coma el tigre, que me coma el tigre. la pregunta. Bueno, pues el anterior invitado te hizo una pregunta y tú le tendrás que hacer otra pregunta al siguiente o la siguiente invitada. Vale. No sé en qué sección estabas pensando tú. Pero bueno, yo no sé el invitado. Tú no sabes el invitado, yo tampoco lo sé, ¿eh? Para que te hagas una idea. Vale. Y bueno, vamos a escuchar quizás la pregunta que te hizo el anterior invitado, que fue Aitor García. Vale, que no lo he visto. No, porque no nos ha publicado tampoco. Vale. De hecho, todavía no se ha publicado ni el primer episodio de la segunda temporada. Vale. Ese es el episodio número 7, o sea, imagínate. Vale. Bueno, pues vamos a escucharlo porque Aitor García, locutor de los 40 en Euskadi, mira. te hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el último concierto al que has ido o cuál va a ser el siguiente al que vas a ir? Bastante sencillito. Bueno. Vale, yo el último, pues, jolín, creo que fue jolín, que es muy conocido, pero cuando yo fui no lo era. Bueno, el último de la fila, en Vale. Bilbao, en la Casilla, hace muchos años, pero no sé el orden. Bruce Springsteen, pero ese fue anterior, yo creo. Yo creo que fue el último de la fila, el último que fui. Vale, ¿y al siguiente al que vas a ir? Pues no me importaría, pero yo creo que el último de la fila ya hizo el último hace poco. No me importaría. O si no, a este de los años de nuestra época, que hay uno que es un Sí. concierto de los años 80 o algo así. El de Yo fui a EGF. Eso es, EGB, vale. ese me gustaría ir. Ese sí que me gustaría, porque hay un poco recopilatorio de todo, de lo nuestro. Vale, bien. Vale, bueno, el anterior invitado, ya hemos comentado, Aitor, que vino, yo voy a decir que vino la semana pasada. En verdad vino ayer. Ah. Claro, porque esto se publicará semanalmente, Vale, pero vale. no sé. Bueno, que vino ayer. Eso. Entonces, claro, se le olvidó hacer la pregunta. Se grabó en el último momento. Esto no aparecerá en el anterior episodio, Vale. la pregunta que te hizo, pero no se me olvida después de 2 fallos, que llevo 2 episodios. Así de repente diciendo, ostras, la pregunta. Sí. Pues tú qué pregunta le haces al siguiente invitado o la siguiente invitada. Sin saber quién es, ¿no? Vale. Yo, ¿qué espera de los próximos años de nuestros gobiernos, quien gobierne? O sea, ¿qué ilusión tiene? Porque tal y como están las cosas hoy en día, pues creo que es una pregunta que está bien que nos la hagamos. A ver cómo va a acabar todo Vale. esto. ¿Tú cómo crees que va a acabar todo esto? Pues yo pienso que la vida es cíclica, que ahora estamos en una época difícil, pero creo que vendrán tiempos mejores. Aunque Sí, sean ¿eh? distintos, sí. Aunque sean distintos y duros, pero porque siempre, a ver, yo pienso que el cambio siempre es duro, Vale. pero pienso que sí, que vendrán tiempos mejores. Yo pienso que, hombre, todo lo que se hace una vez, también soy de las que piensa esto, que todo lo que se hace una vez crea precedente. Es decir, que si ya los últimos gobiernos han sido corruptos, me da igual el anterior, corrupción siempre va a haber. Entonces pienso que eso no va a cambiar ya nunca. Lo que hay que hacer es, pues bueno, pelear, porque yo además soy defensora de las causas y pienso que somos nosotros quienes mandamos. Entonces, yo de hecho en la asociación así lo veo, Ya. que nuestra salud depende de nosotros, de los pacientes. Y no de los médicos. Claro, entonces nuestro gobierno depende de nosotros, no de ellos. Entonces, cuanto más exijamos, más pidamos y más nos involucremos, yo volvería a los años de mis padres, que salían a la calle, quemaban contenedores, o sea, eran reivindicados. Ahora somos como más conformistas y estamos esperando a ver qué pasa. Yo animaría a las nuevas generaciones a que salieran a la calle. Hay que salir a la calle. Exactamente, porque nosotros estamos como estamos gracias a la gente que salió en su momento a la calle, la gente con endometriosis, esta chica que ha sido tratada a los 17 años, Claro. ha sido tratada a los 17 gracias a personas como tú que están en la Esa tiene asociación. que salir el día de mañana a ayudar a otras. O sea, creo que nos falta un poco de solidaridad, o vamos como muy rápido, o nos centramos en otras cosas. Creo que deberíamos retomar un poco el pasado.
O sea, Sí. los actos del pasado. ¿no? Aprender del pasado. Sí, y está muy bien las redes sociales, está muy bien todo, pero también darles un buen uso, o sea, utilizarlas para bien. O sea, más que, por ejemplo, los haters vienen muy bien, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo. Yo me acuerdo en la asociación cuando empiezas, claro, hay distintos perfiles, ¿no? De personas que forman una junta directiva. Y sí que es verdad que pues hay chicas que ven las cosas de una forma, gente que lo ve de otra forma. Entonces, al final eso cuesta mogollón. Hacer una asociación con gente que piense igual o se respete cuesta muchísimo. Pero gracias a quienes no han pensado igual, esas nos han hecho ser mejores. Sí. Es decir, cuando decían, ¿por qué estáis haciendo esto mal? Oye, pero vamos a hacerlo bien. Si no tienes a nadie detrás que te está chinchando o que te está poniendo las cosas difíciles, no consigues tantas cosas, te duermes. Entonces pienso que, pues bueno, como sociedad tenemos que pinchar y pedir. O sea, yo siempre digo, tú pide 10, que te van a dar 5. Pues no pidas 2, No. porque te van a dar 1. Entonces, Sí, es que te dan algo. Claro, entonces siempre hay que pedir más. Como cuando vas a un trabajo, pues, oye, tú pide que te paguen 1.500, ya te dirán que 1.000. Si les has gustado ya de entrada, no te van a condicionar por el precio. A tiempo estás de bajar tú y decir, bueno, venga, voy y tal. Pero con elegancia, claro. Hombre, evidentemente. Que no falte. Pero pienso que como sociedad tenemos que ser más luchadores. Pues y no. la gente no juzgar tanto, o sea, a quién lucha, a quién, o sea, porque criticar es fácil. Y otra cosa, Vale. siempre hay que escuchar, o sea, porque en política y en asociaciones y en todo, siempre hay que escuchar todas las partes. No centrarte solo en el caso de la política, no centrarte en lo que dicen solo unos, porque entonces no estás sabiendo lo que dicen. O sea, escuchar todo. Yo me acuerdo de pequeña, yo me leía 3 periódicos. O sea, si me interesaba una noticia, me leía de 3 periódicos distintos. Vale. Siempre. Y decía, ahí va, pues claro, este decía esto, pero este dice esto y yo esto no sabía. O sea, luego tú sacas la conclusión que quieres o te centras más en un lado o en Y otro. eso es lo más importante, el sacar tú, la persona, sus propias conclusiones. Como los médicos, escuchar a todos o... Hombre, hay gente que no merece tampoco... A veces dices, bueno, esto descartado. Pero por lo menos un respeto al que se molesta, al que hace, al que trabaja, al que... intentar, pues eso, pues, sacar de todo. Eso es. Y lo que, Y tú, que todo es válido. tú has dicho que tú leías 3 periódicos con el tema, volviendo a la enfermedad, escuchar a más de un médico por si acaso. Como Siempre. cuando te vas a comprar un coche. Eso Yo no es. creo que tú te vas a comprar un coche y normalmente el que compra el coche muchas veces sabe más que el vendedor, porque se ha informado muchísimo de Eso ese y de otros. Entonces, siempre una segunda opinión, aunque acabes con la primera, pero por lo menos lo haces convencido. Y así todo en la vida, yo soy partidaria de eso. Pues lo dicho, seamos un poco más luchadores, que tú le has hecho la vida más fácil a otras y otras se lo harán más fácil a las Exacto. siguientes personas que tengan esta enfermedad. Y así, absolutamente con todo. Exacto. Muchísimas gracias por A ti. haber visto, haber escuchado la entrevista de hoy de Días Impares. No os olvidéis, que esto también siempre se me olvida, seguirnos en redes sociales, también a Susana, tanto en Spain como en Euskadi, muy importante es. esto. ¿Por qué no? También a mí, a Robañar Garrido, muy Eso importante. es. Yo os lo aconsejo, porque a mí me tiene enganchada. Y luego que hay cosas distintas, o sea, yo quiero seguir escuchando, a ver si... Pues cuando se publique la segunda temporada, ahí estarás. Yo sé que estarás tú ahí, oyente fiel. Eso Y es. lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos ti. la semana que viene con un invitado o una invitada distinta y a ver de qué se trata. Muchas Eso gracias. ¡Agur! Días Impares, un podcast de Iñar Garrido.